En el resplandeciente salón de banquetes, candelabros de cristal reflejaban una luz brillante, en cada mesa se servían exquisitos platos y vinos caros. Hoy es mi orgullo, la celebración de mi hijo Víctor por su ingreso a la universidad. Subió al escenario con un traje impecable, sus rasgos apuestos y refinados, la combinación perfecta de cualidades de Ethan y mías. Primero, quiero agradecer a mi madre. La voz de Víctor resonó por el micrófono al otro lado de la sala. Fue ella quien me acompañó cada noche que quise rendirme, quien me animó, sin ella, no estaría donde estoy hoy. Me senté en la mesa principal, con los ojos húmedos y el corazón lleno de orgullo y satisfacción como madre. Él continuó agradeciendo a sus maestros, a sus amigos e incluso al personal del restaurante. Los aplausos atronaron. Ethan, sentado a mi lado, lució un rostro inexpresivo de principio a fin. Se secó los dedos con una toallita húmeda, como si todo lo que tenía delante no le incumbiera. Víctor bajó del escenario y familiares y amigos se acercaron uno tras otro para felicitarlo. Justo entonces, Ethan se levantó. Sacó una hoja de papel del bolsillo interior de su traje y se acercó a mi hijo. Víctor. Su voz era baja, pero al instante acalló el ruido circundante. Este es el costo total de todo, desde la primaria hasta la preparatoria, matrícula, tutorías, clases extracurriculares, paga 1.200.000. Cuando te gradúes, recuerda pagarme. Víctor palideció al instante. Papá, ¿es broma? Me puse de pie de un salto sin poder creer lo que oía. La mirada de Ethan, pasando de largo por nuestro hijo, se posó en mí con un escalofrío. Me acerqué rápidamente y le arrebaté el papel de la mano. Ethan, ¿estás loco? Es tu hijo. Esa frágil hoja A4 se sentía como una roca, aplastando los corazones de todos. Amigos y familiares estaban estupefactos, la escena era insoportablemente incómoda. Ethan me ignoró. Se agachó y recogió no la factura, sino la carta de aceptación que Víctor había dejado sobre la mesa. Aquella hoja roja con los 10 años de estudio agotador de mi hijo, emitió un crujido al rasgarse en sus manos. 1, 2, 3 veces. Lo rompió con tanta fuerza, tan completamente como si lo que destrozara no fuera papel, sino el futuro de mi hijo y mi propio corazón. Los fragmentos se desprendieron de sus dedos como copos de nieve. Desde hoy, se acabó. Tras decir eso, se dio la vuelta y se alejó con la espalda firme como la de un extraño. Todo el salón de banquetes se sumió en un silencio sepulcral. Me quedé mirando los restos esparcidos por el suelo, con todo el cuerpo temblando, como si se me hubiera congelado la sangre. «Mamá». La voz de Víctor se quebró entre sollozos. Se agachó intentando inútilmente recomponer los fragmentos. Pero, ¿cómo podrían recomponerse? Mis padres corrieron hacia mí. Mi padre temblaba de ira, señalaba la puerta y gritaba, «de ese animal. Ni siquiera es humano». Los padres de Ethan también vinieron. Su madre, avergonzada, me tomó de la mano y me dijo con tono seco y apaciguador, «Laura, no te enfades. Ethan tiene un temperamento terrible. Hablaré con él como es debido más tarde». ¿Hablar con él? La ignoré y miré a la mujer a la que había llamado mamá durante 20 años, y lo único que sentí fue pura ironía. El temperamento de Ethan era exactamente lo que le habían inculcado desde niño. Egoísta, frío y completamente egocéntrico. El banquete terminó con tristeza, los invitados se marcharon apresuradamente con miradas curiosas y compasivas. Ayudé a mi angustiado hijo a ponerse de pie, y lo llevé a casa. Durante todo el camino, Víctor no dijo nada, solo aferró con tanta fuerza ese puñado de fragmentos que se le clavaron las uñas en la carne y sangró. Al llegar a casa, se encerró en su habitación y no respondió por mucho que llamara. Me apoyé en la puerta, exhausta con el corazón hecho pedazos. En ese momento sonó mi teléfono, un mensaje de texto. De Ethan. Laura, esto es solo el principio. Lo que me debes, te lo haré pagar por el resto de tu vida. Me quedé mirando esas palabras mientras un escalofrío me subía de los pies a la cabeza. ¿Le debo algo? Nos divorciamos hace 3 años, la división de bienes estaba clara, la custodia de nuestro hijo pasó a mí y él era responsable de pagar los gastos. En estos 3 años no ha hecho más que enviar el dinero a tiempo e ignorar a nuestro hijo. ¿Qué le debo exactamente?
Volví a llamar de inmediato, pero la línea estaba cortada. Volví a llamar, pero el teléfono ya estaba apagado. Solo entonces me di cuenta de que Ethan no bromeaba, ni era un impulso momentáneo. Era una venganza largamente planeada. Y ese banquete de graduación aparentemente triunfal fue solo el escenario donde comenzó su venganza. A la mañana siguiente me despertó el teléfono. Era mi hermana Lily. Hermana, tienes que ver el tema del momento. Ese cabrón de Ethan. Abrí las redes sociales y se me cayó el alma a los pies. Un padre le exige 1,2 millones de manutención a su hijo y rompe la carta de aceptación. El titular era el número 1 en la lista de tendencias. Debajo estaba el vídeo de Ethan rompiendo la carta anoche en el salón de banquetes. Un invitado lo había filmado y subido a internet. La sección de comentarios ya había estallado. ¿Está loco este padre? Es un psicópata, ¿verdad? Ni un tigre se comería a su cachorro. ¿Es adoptado este hijo? 1,2 millones y cree que puede comprar la relación padre-hijo. Pago 2,4 millones. La opinión pública criticaba casi unánimemente a Ethan, pero eso no me tranquilizó en absoluto. Lo que más me preocupaba era Víctor. Llamé a la puerta de su habitación. Estaba sentado frente a su computadora, la historia de búsqueda estaba abierta en la pantalla. Tenía los ojos inyectados en sangre. Al verme forzó una sonrisa que era más fea que llorar. Mamá, ¿soy una vergüenza? Lo abracé con ternura. No, el que da vergüenza es él. Mamá, quiero verlo. Quiero preguntarle por qué. La voz de Víctor era suave, pero con un dejo de terquedad. Sabía que no podía detenerlo. Fui con Víctor a la empresa de Ethan. Tras el divorcio, utilizó los bienes de nuestro matrimonio como capital inicial y construyó una carrera próspera. Cuando la recepcionista nos vio, sus ojos reflejaban una lástima cómplice y un dejo de desdén, pero, obedientemente, marcó el número interno. El señor Ethan dice que está muy ocupado y no quiere recibirte. Dile que si no nos recibe nos quedaremos aquí para siempre, dije con frialdad. Nos sentamos en el sofá del vestíbulo. Los empleados que iban y venían nos señalaban, sus miradas me clavaban como agujas. Víctor mantenía la cabeza gacha, con los puños apretados. 1 hora, 2 horas. Hasta que una joven con traje de Chanel, maquillaje impecable, se acercó a nosotros con tacones altos. No aparentaba más de 25 o 26 años, su rostro lucía una sonrisa educada, pero el escrutinio y la hostilidad en su mirada eran completamente evidentes. Señora Laura, Víctor comenzó con voz dulce. Soy la prometida del señor Ethan, Chloe. Ethan está en una reunión, ¿por qué no regresas por ahora? ¿Prometida? Me dio un vuelco la cabeza. 3 años después del divorcio nunca supe que tenía prometida. Víctor levantó la cabeza bruscamente y la miró fijamente. Te envió mi papá. Chloe sonrió, sacó un documento de su bolso y me lo entregó. Señora Laura, esta es la escritura de la casa donde vive ahora. El nombre ya es mío. Ethan dijo que tienes 3 días para mudarte. Me quedé mirando la fotocopia de la escritura de propiedad con el nombre de Chloe, sintiendo que se me subía la sangre a la cabeza. Esa era la casa que compramos cuando nos casamos. Viví allí 20 años y guardaba todos los recuerdos de mi hijo y de mí. Cuando nos divorciamos, Ethan dijo que nos dejarían la casa para vivir, así que no armé ningún escándalo. Resultó que él había tendido esta trampa hacía mucho tiempo. ¿Dónde está Ethan? Mi voz temblaba de ira. Ethan dijo que no quería verte, que solo lo molestaría. La sonrisa de Chloe tenía aires de victoria. Señora Laura, hace bien en saber cuál es su lugar. Tráigalo aquí. Víctor se puso de pie furioso. Este es el hogar donde crecí, ¿cómo puedes dártelo? Porque soy la prometida legal de Ethan, y tú. Chloe evaluó a Víctor de pies a cabeza, con una sonrisa desdeñosa en los labios. No eres más que el hijo que abandonó. Esas palabras fueron como una daga, clavándose en el corazón de Víctor. Tenía los ojos inyectados en sangre, como una fiera enfurecida a punto de arremeter. Lo contuve con todas mis fuerzas. Víctor, tranquilo. Agredir a alguien como él solo empeoraría las cosas. Mamá.
Víctor me miró con resentimiento. Negué con la cabeza, le tomé la mano y me di la vuelta para irme. Una voz suave sonó desde atrás: señora Laura, recuerde, solo tiene 3 días. Al salir de la entrada de Tecnología Yichuan, la luz del sol era tan intensa que apenas podía abrir los ojos. Pensé que el banquete de graduación de ayer había sido el punto más bajo, pero no imaginé que debajo habría 18 capas más de infierno. Ethan no solo quería arruinar el futuro de nuestro hijo, sino también quitarnos el único techo que teníamos. Quería que mi hijo y yo termináramos sin hogar en la calle. De vuelta en casa, inmediatamente empecé a buscar el acuerdo de divorcio de hacía años. El contrato estipulaba claramente, con letra clara y concisa, que la casa pertenecía a Ethan, pero que mi hijo y yo teníamos derecho a la residencia permanente. Consulté de inmediato con un amigo abogado, y la respuesta me dejó helada. Laura, esta residencia permanente es legalmente vaga y carece de validez. Además, la escritura de propiedad está a nombre de Ethan, y como único propietario, tiene derecho a vender o regalar la propiedad. Desde un punto de vista procesal, transferir la casa a Chloe es legal. Entonces no puedo hacer absolutamente nada. A menos que pueda demostrar que esta transferencia fue una maniobra maliciosa para transferir bienes con la intención de dejarlos a usted y a la niña sin hogar. Pero reunir esas pruebas es extremadamente difícil. Después de colgar, me dejé caer en el sofá. Víctor entró en la habitación sin hacer ruido y empezó a empacar sus cosas. Al observar su silenciosa espalda, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón, con un dolor tan intenso que apenas podía respirar. No podía rendirme así como así. Empecé a contactar a todos los que se me ocurrieron que pudieran ayudarnos. Los padres de Ethan. Llamé y contestó su madre. Antes de que pudiera decir nada, dijo con impaciencia: Laura, sabemos lo de la casa. Es la casa de Ethan, puede dársela a quien quiera, y como padres no podemos hacer nada al respecto. Tú y tu hijo deberían mudarse por ahora y buscar un lugar para alquilar. Mamá, esa es mi casa y la de Víctor. Una vez que te divorcias, ya no lo es. Su voz era tan fría y desconocida como la de una desconocida. Y ya no me llames mamá, no lo soporto. La llamada se cortó sin piedad. Llamé a mis padres. Mi madre estaba al teléfono, llorando de preocupación. Ethan es un cabrón. Los va a matar a ambos. Laura y Víctor deberían volver a vivir aquí. Por muy pequeño que sea el lugar, tendrán una habitación. Sé que mis padres viven en un complejo viejo, un apartamento de 2 habitaciones, y mi hermana y su familia de 3 personas siguen hacinados allí. Si llevo a mi hijo de vuelta, ¿dónde dormiremos? Mamá, no pasa nada, puedo con ello. Contuve las lágrimas e intenté tranquilizarla. Después de colgar, me quedé mirando la sala vacía y sentí verdadera desesperación por primera vez. Esta ciudad es tan grande, pero no hay ningún lugar al que mi hijo y yo podamos llamar hogar. Esa noche preparé una mesa llena de los platos favoritos de Víctor. Comió muy poco y luego me susurró: mamá, lo siento. Niño tonto, ¿qué tiene que ver esto contigo? Si no fuera por mí. Tenía los ojos rojos. Si le hubiera dado las gracias ese día, ¿habría sido diferente? Dejé los palillos y lo miré con seriedad. Víctor, escúchame. No es tu culpa. Un padre que ama de verdad a su hijo no haría algo tan cruel por una sola frase. Solo busca una excusa para vengarse de nosotros. ¿Venganza? Víctor frunció el ceño. ¿No fue tu divorcio una separación amistosa? ¿Por qué querría vengarse de nosotros? Sí, ¿por qué? Esa pregunta, como una espina, se me clavó en el corazón. Recordé su mensaje: me debes una. ¿Qué le debo exactamente? No le encontraba sentido. La razón por la que nos divorciamos fue simple, sin terceros, sin peleas, solo que ya no me sentía querida. Después de 20 años de matrimonio, él se había convertido en un compañero de piso compartido, me daba dinero, pero no me cuidaba ni me daba cariño. Estaba harta de esa vida asfixiante y pedí el divorcio. Estaba muy tranquilo en ese momento, tan tranquilo que era casi extraño. Dijo: está bien, respeto tu decisión. Ahora que lo pienso, qué profundo debía ser el resentimiento bajo esa calma.
Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era la profesora Wong, la tutora de Víctor. Quería preguntarle a la madre de Víctor, ¿pasó algo con la carta de aceptación de Víctor? Hoy recibí una llamada de la oficina de admisiones de la universidad diciendo que nunca recibieron la confirmación de inscripción de Víctor. Si no se entrega dentro del plazo establecido, se considerará una pérdida automática. Me dio un vuelco el corazón. Esa carta de aceptación, hecha pedazos. Le conté rápidamente lo sucedido, y el profesor Wong se puso furioso por teléfono. Mal y zen. Totalmente irrazonable. Mamá de Víctor, no te preocupes. Conozco bien la oficina de admisiones de una universidad. Haré algunas averiguaciones a ver si pueden darme un reemplazo. Esa llamada fue como un rayo de luz en una situación desesperada. Si logramos salvar la educación de Víctor, aunque terminemos viviendo en la calle, aún habrá esperanza. Una hora después el maestro Wong volvió a llamar, con la voz llena de cansancio y disculpa. Madre de Víctor, lo siento. Hice lo que pude. La oficina de admisiones dice que las reglas son las reglas, deben tener la carta de aceptación original y un recibo. También dijeron. Maestro Wong, dígalo sin rodeos. Puedo soportarlo. Dijeron que Yichuan Technology es una de las empresas socias clave de la universidad a este año, y que donaron un laboratorio completo a la universidad. Ethan llamó personalmente al director de admisiones y le dijo que la conducta de Víctor era inapropiada y que no merecía ingresar a la universidad. De repente sentí como si se me cayera el cielo. No solo rompió la carta de aceptación, sino que usó sus contactos y su dinero para destrozar por completo el futuro de nuestro hijo. No buscaba venganza, quería destruir la vida de Víctor. Ya no pude controlarme. Corrí a la cocina, agarré un cuchillo de fruta y estaba a punto de salir corriendo. Víctor salió de la habitación y me abrazó fuerte. Mamá, ¿qué haces? No hagas ninguna estupidez. Voy a matarlo. Moriré con él. Me derrumbé y lloré. Todos los agravios, la ira y la desesperación que había reprimido durante días explotaron en ese instante. Víctor sufría más que yo, lloraba y me suplicaba, mamá, no vale la pena. Aún me tienes, no podemos destruirnos a los dos. El cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo. Así es, todavía tengo un hijo. Si algo me pasa, ¿qué será de él? Abracé a Víctor, a la madre y al hijo derrumbándome en un mar de lágrimas. Después de llorar, me sequé los ojos y mi mirada se tornó inquebrantablemente determinada. Ethan, ¿crees que puedes derrotarme así? Te equivocas. Cuanto más intentes arrastrarnos al lodo, más floreceré. El último día del plazo de 3 días, el camión de mudanza se detuvo abajo. Víctor y yo no teníamos mucho, solo unas cuantas cajas, y ya estaba todo hecho. De pie al pie del edificio, miré hacia la ventana junto a la que había vivido durante 20 años. Habían cambiado las cortinas por la lámpara rosa de Chloe, ondeaban al viento como si se burlaran silenciosamente de mí, un fracaso. Arrastré a Víctor sin mirar atrás. Encontramos un estudio en un barrio antiguo cercano, con un alquiler de 3.000 al mes. El lugar era diminuto, una cama, una mesa, un baño privado, ni siquiera había cocina. Una vez instalados, empecé a buscar trabajo desesperadamente. Me gradué de una prestigiosa universidad y tras casarme, dejé mi carrera por la familia, convirtiéndome en ama de casa a tiempo completo durante 20 años. Ahora que he vuelto a trabajar, me doy cuenta de que hace mucho que estoy desconectada de la sociedad. Los currículums que envié desaparecieron sin dejar rastro. En las pocas ocasiones en que conseguía una entrevista, la otra parte la rechazaba cortésmente en cuanto se enteraban de mi edad y de las lagunas en mi historial laboral. Nuestros ahorros se reducían día a día, y el ánimo de Víctor se desplomaba cada vez más. Se encerró en esa pequeña habitación alquilada todo el día, sin hablar ni salir. Sabía que ser abandonado por su padre y por la universidad de sus sueños fue un golpe demasiado duro para él. Mi corazón ardía de ansiedad, pero me sentía impotente. Esa noche volví a casa después de una entrevista de trabajo fallida y encontré a Víctor leyendo. Era un libro de repaso para el examen de admisión a la universidad. Sentí una oleada de alegría. Víctor, tú. Mamá,
Quiero repetir un año. Levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron de nuevo. Si no consigo entrar a la universidad, estudiaré otro año y aspiraré a una mejor. No dejaré que me menosprecien. Me conmovió tanto que casi lloré. Bien, bien. Mamá te apoya. No importa lo difícil que sea, yo estaré contigo. La determinación de mi hijo me dio una fuerza inagotable. No puedo seguir hundiéndome en esta desesperación. Si no puedo ser oficinista, entonces haré otra cosa. Al día siguiente solicité empleo en una empresa de limpieza y me convertí en limpiadora. La primera vez que me puse el uniforme azul y fui a limpiar la casa de un desconocido, admito que me sentí decepcionada. Pero cuando recibí mi primer sueldo, todas las quejas se desvanecieron. El dinero ganado con mis propias manos era lo más reconfortante. La vida seguía siendo escasa, pero mi hijo y yo lo intentábamos, y los días parecían tener futuro de nuevo. Pensé que la venganza de Ethan había terminado allí. Pero fui demasiado ingenua. Un día, recibí una llamada de la agencia de limpieza diciendo que un cliente VIP me había solicitado específicamente un servicio a domicilio. La tarifa por hora era 5 veces superior a la habitual. Me enviaron la dirección y me quedé paralizada. Era el spa de lujo al que me encantaba ir. No le di mucha importancia y asumí que era coincidencia. Pero cuando llegué a la sala VIP designada, me encontré con Chloe. Llevaba una bata de seda y estaba relajada en la camilla de masajes, con 2 técnicos de pie respetuosamente a su lado. Señora Laura, está aquí. Me sonrió. Limpia un poco este lugar, no me gusta el olor a desinfectante. La habitación estaba impecable, tan limpia que podías verte reflejada. Esto claramente pretendía humillarme. Apreté el trapo con fuerza, clavándome las uñas en la palma. ¿Qué? No estaba dispuesta. Chloe arqueó una ceja. El gerente de tu empresa ya se llevó el dinero. Si no lo haces, no solo tendrás que pagar daños y perjuicios, sino que también podrías perder tu trabajo. Miré su rostro triunfante y exhalé lentamente. Tomé el cubo y el trapo y empecé a arrodillarme en el suelo, limpiando poco a poco. La risa de Chloe y los técnicos me sonaba a los oídos. Chloe, tienes una piel increíble, ¿qué cuidado de la piel usas? Nada del otro mundo. Ethan me consiguió una tarjeta de $1 millón y me dijo que gastara sin reservas. Después de todo, las mujeres tienen que ser buenas consigo mismas. Te envidio de verdad, el señor Ethan te trata tan bien. No como algunas personas, que cuando ya no están en la flor de la vida sus maridos las echan y tienen que hacer trabajos degradantes. ¡Qué lástima! Cada palabra que decían era como un puñal que me atravesaba el corazón. Mantuve la cabeza gacha y fregué el suelo con todas mis fuerzas, el sudor y las lágrimas se mezclaban, cayendo sobre el suelo pulido, solo para ser limpiados rápidamente por mi mano. No podía llorar, no podía dejar que vieran mi debilidad. 2 horas después por fin terminé de limpiar. Me puse de pie con la cintura y la espalda doloridas. Chloe sacó un fajo de billetes de su cartera y lo tiró al suelo. Te doy un consejo, úsalo para comprarte un buen cuidado de la piel, no te hagas la vieja a tan temprana edad. Billetes rojos estaban esparcidos por el suelo como burlándose de mi humillación. Miré el dinero en el suelo y no me agaché. La miré a los ojos y le dije palabra por palabra, señorita Chloe, gracias por su generosidad. Pero me temo que este dinero me parece sucio. Después de hablar, me di la vuelta y me marché. Un grito frenético de Chloe llegó detrás de mí. Al salir del spa, me apoyé en la pared, me temblaban las piernas y apenas podía mantenerme en pie. Humillación, ira, resentimiento, una maraña de emociones amenazaba con abrumarme. Ethan, Chloe, ya verán. He notado la humillación de hoy. Algún día yo, Laura, la pagaré el doble. En casa, recibí una notificación de despido de la agencia de limpieza. El motivo fue que ofendí a un cliente por su mala actitud. No me sorprendió en absoluto. Esta era otra de las tácticas de Ethan. Quería cortarme todas las formas de ganarme la vida. No se lo dije a Víctor. Está en un momento crítico de preparación para los exámenes, no puedo dejar que se distraiga. Al día siguiente seguí buscando trabajo.
Camarero de restaurante, cajero de supermercado, repartidor de folletos, siempre que podía ganar dinero, hacía cualquier trabajo duro y agotador que hubiera. Un día, estaba repartiendo folletos en el centro comercial cuando una figura conocida se me acercó. Era Ethan. Aún conservaba ese aire altivo, impecablemente vestido con un traje, con cada detalle cuidado. Chloe no estaba a su lado. Me vio y se detuvo un momento. Un destello de emoción compleja cruzó su mirada, pero pronto volvió a su habitual indiferencia. Pasó junto a mí como si no me hubiera visto. En cuanto nos rozamos, percibí un ligero olor a desinfectante. Exactamente el mismo olor que aquel día en el edificio tecnológico de Ichuan. Mi corazón dio un vuelco. Un detalle que había descuidado durante mucho tiempo apareció de repente en mi mente. 6 meses antes del divorcio, Ethan empezó a viajar mucho por trabajo. Cada vez que regresaba, llevaba ese olor. Decía que era el desinfectante del hotel, y en aquel momento no le di importancia. Al recordarlo ahora, me surgen muchas preguntas. ¿Qué hotel tendría un desinfectante que olería tan peculiar, tan persistente? Un pensamiento terrible se formó en mi mente. No me molesté en repartir volantes, lo seguí en silencio. Ethan no regresó a la empresa, condujo hasta un lugar. El hospital de oncología. Lo vi entrar al pabellón de pacientes hospitalizados con familiaridad, y mi corazón latía cada vez más rápido. Encontré a una enfermera y mentí diciendo que era familiar de Ethan, intentando averiguar dónde vivía. La enfermera me revisó y me dijo, Ethan. No es un paciente. Es el visitante del paciente de la cama 302, viene a visitarnos todos los días. ¿Cama 302? Lleno de preguntas, subí sigilosamente al 3er piso. A través de la ventana de la sala, miré hacia adentro. Una mujer yacía en la cama del hospital, muy delgada, con sombrero y el rostro borroso. Ethan estaba sentado junto a la cama, pelando con cuidado una manzana para ella. El perfil de su rostro reflejaba una ternura que nunca antes había visto. Esa clase de dulzura que nunca me había mostrado en 20 años de matrimonio. Justo entonces, la mujer giró la cabeza. En cuanto vi su rostro, sentí como si me hubiera alcanzado un rayo, se me heló la sangre en el cuerpo. Era Grace. Mi mejor amiga de la universidad y el primer amor de Ethan. Mi mente se quedó en blanco y un zumbido me llenó los oídos. ¿Grace no se fue al extranjero hace mucho? ¿Cómo podía estar aquí? ¿Y con Ethan también? En la universidad eran la pareja de oro que todos reconocían. Todos creían que llegarían lejos, pero en vísperas de la graduación, Grace desapareció repentinamente sin decir palabra y se fue a Estados Unidos. Ethan estuvo desanimado por mucho tiempo. Más tarde, tras mi insistencia, finalmente aceptó estar conmigo. Siempre pensé que la había dejado ir. Resultó que nunca lo había hecho. Me obligué a calmarme, saqué mi teléfono y a través del cristal, fotografié esa conmovedora escena en la habitación del hospital. Ethan, ¿es por esto por lo que te vengas de mí? ¿Por qué te mantuve alejado de tu primer amor durante 20 años? Pero fue ella quien me dejó entonces. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Una oleada enorme de agravio y rabia me invadió el pecho. No entré de golpe para confrontarlos, sabía que aún no era el momento. Salí del hospital sigilosamente con un plan ya en mente. De vuelta a casa, empecé a buscar en internet todo lo que pude sobre Grace. En poco tiempo encontré sus redes sociales. Su publicación más reciente era de hace 6 meses, etiquetada en Nueva York. En la foto sonreía radiante y se veía perfectamente sana. Entonces, ¿por qué había regresado repentinamente al país y había terminado en el hospital oncológico? Seguí buscando y encontré un detalle. En una publicación que Grace hizo hace 3 años, un comentario me llamó la atención. Grace, te envidio muchísimo por vivir con tanta libertad. No soy como tú, atrapada por el matrimonio y la familia. La que comentó fue Sophie, otra compañera mía de la universidad. Y recuerdo claramente que hace 3 años, Sophie se emborrachó en una reunión de exalumnos, me agarró de la mano y me dijo, Laura, qué suerte tienes, un hombre tan bueno como Ethan acabó contigo. ¿Sabes? Cuando Grace se fue porque... No terminó la frase, su marido la apartó.
En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora que lo pienso, debe de haber algo más. Enseguida encontré la información de contacto de Sophie y quedé en verla. En la cafetería, Sophie me vio y pareció un poco sorprendida. ¿Laura? ¿Cómo es que te ves tan demacrada? Dije, Sophie, quiero saber por qué Grace se fue de repente. La expresión de Sophie cambió y apartó la mirada. Han pasado tantos años que no lo recuerdo. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que le había tomado. Grace ha vuelto, tiene cáncer y está ingresada en el hospital oncológico. Ethan la está cuidando. Cuando Sophie vio la foto, sus pupilas se contrajeron de repente. Guardó silencio un buen rato y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Laura, no debí haber dicho esto. Pero... Ethan se pasó de la raya. Me dijo una verdad que jamás habría imaginado. En aquel entonces Grace no se fue al extranjero por voluntad propia. Fue forzado, la madre de Ethan la echó. Me quedé paralizada. La madre de Ethan. ¿Por qué? Porque pensaba que la familia de Grace no era adinerada y que ella no era rival para Ethan. Se acercó a Grace en privado, le dio una suma de dinero y le dijo que dejara a Ethan para siempre, de lo contrario, no podría quedarse en esa ciudad. Sophie dijo que en ese momento la familia de Grace estaba pasando por un momento difícil, el negocio de su padre quebró y necesitaban dinero urgentemente. No tuvo más remedio que aceptar el dinero y, desconsolada, irse a Estados Unidos. Y Ethan no sabía nada de esto. Su madre le dijo que Grace era vanidosa y lo había abandonado por dinero. Así que la odió durante 20 años. Y me trató como a una sustituta durante 20 años. ¿Y ahora qué? Grace descubrió que tenía cáncer terminal hace 6 meses. Quería volver al campo en sus últimos días. Ella me contactó, no pude soportarlo, así que le di la información de contacto de Ethan. No esperaba que... Sophie me miró con culpa. Laura, lo siento. Negué con la cabeza. No era su culpa. Simplemente me pareció ridículo y trágico. Mi matrimonio de 20 años, la familia a la que le di todo, resultó ser un completo fraude desde el principio. Ethan nunca me amó, solo me utilizó. Sus padres no tenían ninguna sinceridad conmigo, solo maquinaciones. No fui más que una herramienta que su familia usó para llenar un vacío y continuar la línea. Ahora mi primer amor ha regresado, y yo, una simple herramienta, debería ser desechada sin piedad, incluso aplastada. Me despedí de Sophie y caminé sola por las calles. El viento de finales de otoño me azotó, dejándome helado hasta los huesos. No fui a casa, sino a Jichuan Technology. Esta vez no esperé abajo. Entré de golpe en la oficina de Ethan. Estaba revisando unos documentos y al verme frunció el ceño. ¿Quién te dijo que entraras? Tiré mi teléfono sobre su escritorio. En la pantalla había fotos de él y Grace en la habitación del hospital. Su expresión cambió al instante. ¿Me sigues? La voz de Ethan era fría como el hielo. Si no te hubiera seguido, todavía estaría engañándome como a una tonta. Señalé la foto exigiendo histéricamente, Ethan, dime por qué. ¿Por qué me haces esto? Es solo porque Grace regresó. Ethan me miró, no había rastro de culpa en sus ojos, solo asco y desprecio. Laura, ¿ya has tenido suficiente de esto? ¿Que yo monte una escena? Reí con rabia. Tu primer amor está postrado en una cama de hospital, te esfuerzas por ella a diario, nos echaste a mí y a nuestro hijo de casa, arruinaste su futuro, y ahora dices que soy yo quien está armando un escándalo. Mi relación con Grace no es asunto tuyo. Se levantó y me miró desde arriba. Ya estamos divorciados. ¿Divorciado? Recorté la distancia entre nosotros poco a poco. Ethan, reflexiona y pregúntate, en estos 20 años que llevamos casados, ¿me has amado alguna vez? ¿Aunque sea un solo día? Retrocedió un paso cuando lo cuestioné, evitando mi mirada. ¿Por quién me tomas? ¿Por una sustituta de Grace? ¿Por una niñera gratis? ¿Por una herramienta para la maternidad? Ahora que ha vuelto, te mueres de ganas de echarnos a mi hijo y a mí para hacerle sitio, ¿verdad?
Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que atravesaba la máscara que había llevado durante años. Su rostro se oscureció cada vez más, las venas se le hinchaban en la frente. «Basta». De repente golpeó la mesa y rugió: «Laura, te lo aseguro, Grace y yo nos amamos de verdad. Si no me hubieras perseguido entonces, nunca habríamos roto». ¿Perseguirme? Apenas podía creer lo que oía. Si no te hubieras metido en mi cama mientras estaba borracha y no te hubieras embarazado de Víctor, ¿me habría casado contigo? Arruinaste mi vida, ¿y ahora qué más quieres? Sentí como si me hubieran caído 5 rayos, me quedé clavada en el suelo. ¿Yo meterme en su cama? ¿Yo usar a una niña para obligarlo a casarse? Así es como me ve, una mujer tan vergonzosa. 20 años de matrimonio en sus labios se habían convertido en un plan despreciable. Mi corazón estaba completamente muerto. Las lágrimas ya no podían contenerse, brotaron a borbotones. Miré al hombre que había amado durante media vida y no sentí más que un absoluto desapego y asco. Ethan, me sequé las lágrimas y sonreí, una sonrisa más fea que cualquier llanto. Eres realmente especial. Eres el hombre más desvergonzado y despreciable que he conocido. Ya verás, le dije señalando al pronunciar cada palabra, todo lo que me has hecho, todo lo que le has hecho a Víctor, te lo haré pagar multiplicado por 100, multiplicado por 1000. Cuando terminé de hablar, me di la vuelta y me alejé sin volver a mirarlo. Regresé a la habitación alquilada, tambaleándome aturdida. Víctor, al ver mis ojos hinchados y enrojecidos, preguntó con preocupación: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Ha vuelto a pasar algo?» Lo abracé y le conté todo. Incluso lo de Ethan y Grace, incluyendo esa ridícula acusación de matrimonio forzado. Víctor escuchó y guardó silencio un buen rato. Luego levantó la vista con una mirada fría y resuelta que nunca antes había visto. «Mamá, voy a confrontarlo». «No», lo agarré. «Tu tarea más importante ahora mismo es estudiar. Déjame la venganza a mí». «Pero». «Sin peros». Lo interrumpí. «Víctor, escúchame. Cuanto más enojados estemos, más debemos mantener la calma. Ethan ahora tiene dinero y poder, si nos enfrentamos a él, solo perderemos más. Lo que tenemos que hacer es encontrar su punto débil y luego atacar a muerte». Víctor me miró y asintió. Desde ese día cambié. Dejé de llorar, de quejarme. Enterré todo mi odio y humillación en lo más profundo de mi corazón y los convertí en la fuerza que me impulsaba a seguir adelante. Acepté un trabajo como camarero en un restaurante de lujo. Era un trabajo duro, pero el sueldo era bueno, y conocía todo tipo de gente. Estaba recopilando información, esperando mi oportunidad. Pronto surgió la oportunidad. Una noche un grupo de invitados especiales llegó al restaurante. Al frente estaba Mark, vicepresidente de Yichuan Technology. Era el confidente de Ethan y un veterano de la empresa. Bebieron mucho y durante la conversación escuché una información importante: Yichuan Technology está pujando por un proyecto de ciudad inteligente impulsado por el gobierno, un proyecto de miles de millones de dólares y crucial para Yichuan. Y Ethan, para conseguir este contrato, no dudó en emplear métodos turbios. Una idea me rondó la mente. Después de que se fueran, guardé discretamente en mi bolsillo la tarjeta de visita de Mark que había quedado en el asiento. Al día siguiente contacté con Mark haciéndome pasar por un posible inversor. Le comenté que tenía una suma de dinero para invertir en el sector tecnológico y que estaba muy interesado en el proyecto de ciudad inteligente de Yichuan Technology. Al principio Mark se mostró receloso, pero después de hacerle algunas preguntas técnicas y dejar entrever que contaba con el apoyo de grandes figuras, su actitud mejoró notablemente. Nos conocimos en una casa de té. Había investigado a fondo y repasé toda la información que había recopilado sobre el proyecto de diversas fuentes, junto con mi análisis de las perspectivas de la industria. Mark me miró con un respeto renovado y poco a poco bajó la guardia. Así que le comenté casualmente: «Señor Mark, he oído que la competencia para este proyecto es feroz. El señor Ethan debió de pensarlo mucho para ganarlo, ¿verdad?» Mark tomó un sorbo de té, bajó la voz y dijo con aire conspirador: «Señora Laura, no le oculte nada. Para este proyecto el señor Ethan gastó una cantidad enorme de dinero. Tan solo untar las manos adecuadas costó decenas de millones». «Ah, sí.
Fingí mucho interés. ¿Entonces dices que el proyecto ya está cerrado? Claro, dijo Mark con aire de suficiencia. Ya nos hemos encargado del director encargado de aprobar el proyecto. Tenemos influencia sobre él. ¿Influencia? Me dio un vuelco el corazón. Fingí curiosidad y pregunté ¿qué influencia? ¿Qué podría hacer que un director obedeciera con tanta obediencia? Mark sonrió sin decir nada. Sabía que no podía preguntar más. Pero ya había obtenido la información que buscaba. Este director era el talón de Aquiles de Ethan. Empecé a investigar a este director. Se llamaba David. Era un funcionario de división de la Comisión de Desarrollo y Reforma de la ciudad, discreto y respetado. ¿Qué clase de evidencia comprometedora podría tener Ethan contra un funcionario aparentemente honesto como ese? No le encontraba sentido. Decidí empezar con su familia. Descubrí que David tenía un hijo en la universidad llamado Lucas. Por casualidad, Lucas y mi hijo Víctor habían sido compañeros de instituto. Inmediatamente le dije a Víctor que contactara a Lucas. Al principio, Víctor no entendió mi intención, pero ante mi insistencia, hizo lo que le pedí. Quedaron en verse en una cancha de baloncesto. Me escondí a cierta distancia, observándolos. Los dos chicos mayores jugaron un rato a la pelota y luego se sentaron a charlar al borde de la cancha. Vi a Víctor sacar su teléfono y mostrarle algo a Lucas. El rostro de Lucas palideció al instante. Después de la conversación, Víctor se acercó a mí. Mamá, hice todo lo que dijiste. ¿Qué dijo? Lo admitió. La cara de Víctor era complicada. Durante el examen de admisión a la universidad, su padre, gracias a sus contactos, consiguió las preguntas del examen con antelación. Hizo trampa. Así fue. Ethan aprovechó este incidente para chantajear a David, obligándolo a dar luz verde a los proyectos de Yichuan Technology. Mamá, ¿de verdad vamos a hacer esto? Víctor dudó. Lucas dice que su padre lo hizo todo por él. Si esto se revela, su padre estará arruinado para siempre. Miré a mi hijo y supe que no podría soportarlo. ¿Acaso no era yo igual? Arrastrar a una familia inocente a esto nunca fue lo que quise. Pero, ¿qué hay de Ethan? Cuando arruinó el futuro de mi hijo, ¿mostró siquiera un poco de remordimiento? Cuando nos echó a los dos de casa y nos hizo soportar toda esa humillación, ¿sintió siquiera un ápice de remordimiento? No se puede luchar contra un demonio con métodos de ángel. Víctor, lo miré a los ojos y le dije con seriedad, esto no es venganza, es justicia. David usó su posición para asegurar beneficios para su hijo, eso por sí solo es un delito. Ethan sobornó con medios despreciables, lo que lo empeora aún más. Lo que tenemos que hacer ahora es condenarlos a ambos a prisión. Víctor guardó silencio. Sabía que necesitaba tiempo para procesarlo. Pero yo ya no tenía tiempo. Los resultados de la aprobación del proyecto de ciudad inteligente se anunciarían muy pronto. Tenía que entregar las pruebas antes de eso. No me quedó más remedio que no llamar a la policía. Sabía que con los métodos de Ethan, probablemente destruiría todas las pruebas antes de que la policía pudiera intervenir. Opté por un enfoque más directo y eficaz. Recopilé las pruebas de que Ethan sobornó a David, y de que David ayudó a mi hijo a hacer trampa en el examen de admisión a la universidad en un informe detallado. Luego lo envié anónimamente a 3 personas. Secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria de la ciudad. Director del Departamento Provincial de Educación. Y presidente del Grupo Waka, el mayor competidor de Yichuan Technology. Después de hacer todo esto me sentí sorprendentemente tranquilo. El resto, déjenlo al tiempo. Los días siguientes fueron tranquilos. Sin embargo, las noticias sobre Ethan y Chloe comenzaron a circular en línea. Chloe publicó ostentosamente fotos de su boda en redes sociales, anunciando que la fecha estaba cerca. En la foto Ethan la rodeaba con el brazo, sonriendo con el orgullo complaciente de quien lo tiene todo. Como si todo lo que había pasado nunca hubiera sucedido. Todos mis amigos me defendieron. Laura, mira a Ethan, es tan presumido que es exasperante. Esa Chloe tampoco sirve para nada, una rompehogares y qué arrogante. Solo sonreí levemente. Que se rían.
Cuanto más se ríen, más fuerte caen. El día antes de que se anunciaran los resultados de la aprobación del proyecto Ciudad Inteligente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Chloe quien llamaba. Su voz ya no era la dulzura y la satisfacción de antes, sino que estaba llena de pánico y miedo. Laura, ¿fuiste tú? ¿Qué demonios hiciste? No sé de qué estás hablando. No te hagas el tonto, gritó. Ethan. Los inspectores disciplinarios se llevaron a Ethan. Han clausurado la empresa. Perra. Lo arruinaste. Sostuve el teléfono y me acerqué a la ventana. Abajo varios coches de policía pasaron rugiendo, directos a Jichuan Technology. Sonreí. Chloe, ya te lo dije. La humillación que me infligiste hoy te la devolveré el doble. ¿Crees que has ganado? Laura, déjame decirte que aunque Ethan vaya a la cárcel, no te lo dejará fácil. Ya hizo testamento y le deja todas sus propiedades a Grace. Tú y tu hijo no esperen recibir ni un centavo. ¿Grace? Me quedé paralizada por un momento. Entonces me reí. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Colgué el teléfono sin la menor emoción. ¿Dinero? Hace tiempo que dejó de importarme. Lo que quería era verlo arruinado, despojado de su nombre y sin nada. Y ahora lo he conseguido. La noticia de que Ethan había sido detenido para ser investigado impactó al mundo empresarial como una bomba. Las acciones de Jichuan Technology se desplomaron, al borde de la quiebra. El proyecto Smart City también se detuvo de urgencia y todos los funcionarios relacionados fueron investigados. David y su hijo también fueron investigados y denunciados por el caso de fraude en el examen de admisión a la universidad. Durante un tiempo toda la ciudad habló de este caso trascendental. Y yo, quien había encendido la mecha con mis propias manos, vivía mi vida tranquilamente como un forastero. Dejé mi trabajo en el restaurante y usé el dinero ahorrado para inscribir a Víctor en la mejor clase de repitiente. Impresionó, en su primer examen de prueba, obtuvo el primer lugar de toda la escuela. Al verlo recuperar la confianza, tan optimista y lleno de energía, sentí que todo lo que había hecho había valido la pena. Un día, recibí una llamada de los padres de Ethan. Esta vez, la voz de su madre ya no transmitía su arrogancia anterior, sino una súplica. Laura, por favor, te lo suplico, ten piedad, deja ir a Ethan. Él sabe que se equivocó, de verdad que lo sabe. Es mi único hijo, no puede ir a la cárcel. Lo escuché con frialdad y no dije nada. Laura, si te presentas y le dices al comité disciplinario que antes nos acusaste falsamente, te devolveremos la casa y 5 millones, no, 10 millones. ¿10 millones? Ridículo. Para ellos el cariño y la dignidad familiar se medían en dinero. Demasiado tarde. Dije esas dos palabras con frialdad. En el momento en que rompió la carta de aceptación de mi hijo, fue demasiado tarde. Colgué el teléfono y bloqueé todos sus contactos. No me ablandaría. Porque sabía que la compasión por los malvados es crueldad consigo mismo. Poco después el tribunal celebró una audiencia. Yo como testigo clave asistí al juicio. En la sala, volví a ver a Ethan. En tan solo unos meses, parecía haber envejecido 20 años. Tenía el pelo canoso, el rostro demacrado y su antigua arrogancia había desaparecido. Cuando me vio, sus ojos estaban llenos de malicia y reticencia. Sostuve su mirada y con calma le enumeré todos sus crímenes. Desde cómo coaccionó y tentó a David, hasta cómo movió bienes maliciosamente y hasta el maltrato psicológico que nos dio a mi hijo y a mí. Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era clara, cada frase como un cuchillo. La tez de Ethan cambió de un azul sombrío a un blanco fantasmal, y finalmente a un gris sin vida. Finalmente el tribunal emitió su veredicto. Ethan fue declarado culpable de soborno y de dañar maliciosamente la reputación comercial, con múltiples sentencias combinadas, y condenado a 15 años de prisión. Todas las ganancias ilegales fueron confiscadas. Jichuan Technology anunció su liquidación por quiebra. Un imperio comercial se derrumbó. Al salir del juzgado, el sol estaba perfecto. Respiré hondo y sentí que la enorme piedra que me había pesado en el pecho durante años finalmente se levantaba. No fui directo a casa, sino al hospital de oncología. Quería ver a Grace.
No estaba allí para presumir ni para dar un espectáculo. Solo quería poner punto final a estos 20 años de mi vida descontrolada. Me encontré con Chloe en la puerta de la sala del hospital. Ella también parecía cansada, su bolso de diseñador y su maquillaje impecable no podían ocultar el cansancio y la ruina en su mirada. Al verme se quedó paralizada por un instante y luego una expresión complicada se dibujó en su rostro. Había odio, celos y un toque de ¿alivio? ¿Qué haces aquí?, preguntó con cautela. Estoy aquí para ver a Grace. Ella no quiere verte. ¿Quién eres tú para decidir eso por ella? Estábamos discutiendo cuando se abrió la puerta de la sala. Grace, con una bata de hospital, se apoyó en el marco de la puerta y me miró en silencio. Estaba más delgada que en las fotos, con la cara pálida como el papel. Déjala pasar. Su voz era muy débil. Chloe me miró con resentimiento y luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré en la sala y me invadió un fuerte olor a medicina. Siéntate, dijo Grace señalando la silla junto a la cama. Me senté y nos quedamos en silencio. Después de un largo rato por fin habló con la voz ronca, ¿ya lo sabes? Asentí. ¿Me odias?, preguntó. La miré, la mujer que una vez fue mi mejor amiga, la mujer que destruyó la mitad de la felicidad de mi vida. Decir que no la odio sería mentir. Pero ahora, viéndola devastada por la enfermedad y apenas reconocible como humana, ese pequeño odio me pareció insignificante. Antes la odiaba, lo dije con sinceridad, pero ya no. Soltó una carcajada burlona. Cierto, porque una persona moribunda como yo podría merecer tu odio. Ethan fue sentenciado a 15 años, le dije. Su cuerpo tembló, un destello de dolor asomó a sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto es lo que se merece. Te dejó todas sus propiedades. Grace guardó silencio. Después de un buen rato por fin sacó un documento de debajo de la almohada y me lo entregó. Era un contrato de donación de una propiedad. Estaba firmado por ella. Quería transferir todos los bienes que Ethan le había legado y dárnoslos a mí y a Víctor. Me quedé atónito. ¿Por qué? Piénsalo. Miró por la ventana, con la mirada perdida. Considera lo mío, pagándotelo en su nombre. Laura, lo siento. Sobre lo que pasó entonces, yo. Todo quedó en el pasado. La dejé ir. Cuídate y mejórate. No acepté ese acuerdo. No necesito su dinero ni su compensación. Me puse de pie, listo para irme. Me detuve en la puerta, me volví hacia ella y le dije, Grace, cuando estábamos en la universidad, te consideraba una amiga de verdad. Se le saltaron las lágrimas. Un año después. Víctor, como el mejor estudiante de la provincia, fue admitido nuevamente en la universidad. Esta vez, no hubo un gran banquete de graduación ni invitados ruidosos. Solo él y yo en casa, compartiendo una cena sencilla. Mamá me cogió un trozo de comida con sus palillos, gracias. Sonreí. ¿Tonta porque eres tan amable con tu mamá? No, me miró con seriedad. O sea, gracias por no convertirte en alguien como él. De repente mis ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Después de soportar tanta traición, dolor y humillación, lo que más agradezco es no haberme consumido por el odio, no haberme convertido en otro Ethan. Me aferré a mis principios y protegí a mi hijo. El primer día de clases, llevé a Víctor al campus. Los terrenos de la universidad estaban tan hermosos como siempre. Vi a mi hijo arrastrar su maleta entre la multitud enérgica, y mi corazón se llenó de una maraña de emociones. Hace un año, éramos como perros expulsados de casa, abandonados a su suerte en la calle. Un año después, gracias a nuestro propio esfuerzo, nos habíamos levantado de nuevo. La vida por fin había vuelto a su cauce. Encontré trabajo como bibliotecaria, sin prisas, libre. En mi tiempo libre me gusta leer, tomar té y cuidar mis flores. La vida es sencilla, pero me siento en paz. A veces, todavía pienso en Ethan. No sé cómo estará en prisión. ¿Acaso se despierta alguna vez en mitad de la noche y siente un poco de arrepentimiento por lo que hizo? Pero nada de eso me preocupa ya. Mi vida ya ha comenzado una nueva etapa.
En cuanto a Grace, me enteré de que falleció poco después de mi visita al hospital. Al final no se llevó el dinero de Ethan, en cambio, lo donó todo a nombre de Víctor y mío a una fundación contra el cáncer. En cuanto a Chloe, se dice que robó la última suma que le estafó a Ethan y se fue del país, desapareciendo sin dejar rastro. Cada uno tuvo su propio final. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Todo había terminado. Parecía que todo apenas había comenzado. Me quedé en la puerta de una universidad, observando cómo el resplandor del sol poniente bañaba todo el campus. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Víctor. Hijo, comienza una nueva vida. Sigue adelante. Me respondió rápidamente. Solo una palabra, ¿de acuerdo? Me reí. ¡Qué maravilloso!